pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Haz tu parte. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su segunda carta, habla de las condiciones necesarias para ser participantes de la naturaleza divina, y también nos habla del llamado y de lo que ese llamado nos exige. Analicemos algunos versículos de esta carta. Leemos el versículo 3, como he dicho, de la segunda carta, en el capítulo 1. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro aquí está diciendo que mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo necesario para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó y que nos hizo el llamado por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales, de esa gloria y esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos, a través de ellas se haga posible, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, para que escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos pecaminosos, causada por la tendencia del ser humano al pecado. Versículo 5, vosotros también, analizando todo esto, poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo el máximo esfuerzo por responder a las promesas de Dios, debéis añadir a vuestra fe virtud. Aquí virtud significa que debemos completar nuestra fe con una vida de excelencia moral. Y luego añade a la virtud conocimiento, y a esa excelencia moral debemos añadir el conocimiento de la palabra de Dios, sin el cual es imposible cumplirla. Al conocimiento hay que añadir dominio, control propio. Al dominio propio, al control, debemos añadir paciencia. Aquí la palabra paciencia significa constancia, perseverancia. Y a esa constancia y a esa perseverancia añadir piedad. Piedad aquí significa amor y sumisión a Dios, aceptando su autoridad. Versículo 7. A la piedad, a esa sumisión, a ese aceptar la autoridad de Dios, debemos agregar afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor hacia todos, amor desinteresado. El verdadero amor, hermanos, no busca el bien propio, sino el bien de los demás. El apóstol Pedro nos indica, como hemos visto, lo que debemos añadir cuando comenzamos a creer. Añadir implica algo que nosotros debemos hacer, implica hacer nuestra parte. Tenemos que tener claro dos cosas muy importantes. Número 1, Dios hace y cumple siempre su parte, y también que nosotros no podemos hacer lo que le corresponde hacer a Él. Y en segundo lugar, Dios tampoco hará lo que nosotros tenemos que hacer. Para poder ser participantes de su naturaleza divina, Dios, recordemos, es santo y no puede convivir con el pecado, debemos ser santificados. Dios precisamente es quien nos santifica y nos salva por medio de Jesucristo y su sacrificio vicario. Esto lo hace Dios. Nosotros no podemos salvarnos ni santificarnos a nosotros mismos. Pero esto conlleva, hermanos, y es lo que debemos hacer, vivir en santidad, vivir una vida demostrando que hemos sido transformados, que hemos sido apartados y que estamos dedicados a servir a Dios. En 1 Corintios 1:30, Pablo declara: mas por Él, por Dios, Dios así lo decidió, estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, Dios nos ha unido con Cristo Jesús. Esa ha sido su decisión. Dios hizo que Jesucristo fuera la sabiduría misma para nuestro propio beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado y nos salvó por medio de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Añadir a nuestra fe, significa poner el máximo esfuerzo, y esto significa empezar a desarrollar esa fe
y coger el hábito de vivir una vida acorde con lo que Dios ha hecho, es su parte, y nos exige hacer nuestra parte como consecuencia de haber sido declarados justos, puros y santos, de haber sido liberados de la esclavitud del pecado y de haber sido redimidos y salvados por medio de Cristo. Hermanos, debemos desde el momento de convertirnos empezar a instruirnos en la palabra de Dios. Para eso Dios instituyó los ministerios y comenzar a andar en el camino verdadero, comenzar a andar con Jesús e ir madurando espiritualmente. Al andar en el camino verdadero, ese andar de acuerdo a Cristo y a su palabra, nos va a hacer fácil escuchar la voz de Dios. Hermanos, hay muchas voces que se escuchan hoy y que no son precisamente la voz de Dios. Entonces, a través de escuchar, de andar en ese camino correcto, de poder escuchar la voz de Dios, vamos a descubrir lo que Dios nos exige, que va a ser siempre para nuestro beneficio, y le obedeceremos. Recuerda, Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Nosotros no podemos hacer la parte de Dios, pero Dios tampoco hará la parte nuestra. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.